Arquitectura de cebolla. Integrantes Palomo Pinto Jan y Sánchez Torres José Daniel. Ahora veremos una breve introducción al tema. Arquitectura de cebolla. Fue acuñada por Jeffrey Palermo en el año 2008. Este tipo de arquitectura es ideal para aplicaciones con un comportamiento complejo de negocio o que van a ser duraderas en el tiempo. Se debe tener en cuenta que este tipo de arquitectura no es recomendable para pequeñas aplicaciones. Esta arquitectura nació por el gran problema que existía con el muy usado estilo N capas, en donde las capas superiores dependían de las capas inferiores y de algunos temas de infraestructura como base de datos, servicios web, servicios de correo, etc. Pero el punto principal en contra de esta arquitectura N capas es el acoplamiento innecesario que genera entre sus capas inferiores y superiores y entre otros comportamientos de infraestructura. ¿Qué es una arquitectura en capas? Actualmente, cuando escuchamos la palabra arquitectura en un contexto de desarrollo del software, se nos viene automáticamente tres siglas a la cabeza: MVC, Modelo Vista Controlador. La mayoría de las arquitecturas utiliza durante la construcción de nuevas aplicaciones este patrón. En la mayoría de los casos, la implementación se suele hacer de forma secuencial, es decir, una capa superior siempre depende de una capa inferior y solo pueden comunicarse entre ellas de arriba hacia abajo. Principal problema: el comportamiento entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio para acceder a los datos. La interfaz de usuario no puede funcionar sin la lógica de negocio y la lógica del negocio no puede funcionar sin acceso a los datos. Arquitectura de cebolla. La arquitectura de cebolla tiene los mismos objetivos que una arquitectura hexagonal, pero esta última no define como estructura una aplicación. Esta distribución de las capas, de hecho, no es nueva, pues esta arquitectura ya se lleva hablando varios años. Acogiéndonos a este principio, no se recomienda esta arquitectura para pequeñas webs, sino para aplicaciones de negocio complejas. Bien, ahora vamos a ver un esquema de una arquitectura cebolla. Pues en este esquema vamos a encontrar en la parte céntrica, que es el model domain o modelo de dominio, que es el núcleo, el principal, ¿no? Vamos a encontrar el servicio de dominio, seguido de servicio de aplicación, core, capas externas que tienen la interfaz de usuario, infraestructura y test. En la infraestructura vamos a encontrar lo que es la base de datos, servicios web y otros. El corazón de esta cebolla no es el modelo de datos, sino el de dominio, por lo que se acerca al Domain Drive Design, DDD, el cual enfoca toda la implementación alrededor de un núcleo y la lógica del dominio. Con este acercamiento logramos eliminar la dependencia entre las distintas capas hacia abajo para llevar toda la información hacia el centro, que es el núcleo. Para ello se basa a la formalización de contratos en el núcleo, que permite exponer interfaces para especializar el comportamiento técnico en capas externas como la infraestructura. Una regla fundamental es que todo el código puede depender de capas centrales, no más allá del núcleo, que es donde se posiciona el modelo de dominio. En esta arquitectura, la regla principal es que todo el código debe depender de las capas centrales y no
de las capas externas. Bien. Diferencias entre la arquitectura cebolla y la arquitectura de N capas. La principal diferencia es la dirección de las dependencias entre sus capas, como podemos ver ahí en los diagramas. El primer diagrama izquierda, que tenemos la presentación layer, que es las capas de presentación, capas de aplicación y capas de dominio, ¿no? Y capas de infraestructura. Al lado derecho, ¿no? Lo que tenemos, la interfaz de usuario, infraestructura, aplicaciones de servicios y el domain model, que es el dominio, núcleo, centro, el principal, ¿no? De la arquitectura. Bien, ventajas. Entre las ventajas vamos a encontrar lo que es la independencia de frameworks, la cual la arquitectura no debe depender de ninguna librería, pues esto permite usar frameworks como herramientas. Es independiente la interfaz de usuario. La interfaz de usuario puede cambiar fácilmente sin tener que afectar al resto del sistema, pues un tipo de interfaz de usuario puede ser reemplazada por otra sin cambiar las reglas del negocio. Independencia de la base de datos. Se puede cambiar de motor de base de datos sin ningún problema, ya que las reglas del negocio no deben estar amarradas a esta. Independencia de agentes externos. Las reglas del negocio no deben saber nada que esté fuera de su contexto. Características. Entre las características vamos a encontrar pues 4 que hemos considerado las más importantes. Pues tenemos la comunicación entre las capas, se realiza usando interfaces. Cualquier implementación es prevista en el tiempo de ejecución. Cualquier dependencia externa como base de datos o los servicios web pertenecen a la capa externa. Los objetos que representan el negocio pertenecen a las capas internas. Todo lo que puede cambiar se debe encontrar en una capa externa. Desventajas. Entre las desventajas vamos a encontrar que cada capa está acoplada a la capa inferior, pues este diseño crea un acoplamiento innecesario. Cada capa depende sobre algunos temas de infraestructura, ¿no? La capa de presentación depende indirectamente de la capa de datos. Cualquier cambio que ocurra en la base de datos tendrá un impacto sobre las capas superiores. La capa de presentación no puede funcionar si la capa de negocio no está presente, y la capa de negocio no puede funcionar si no existe la capa de datos. La capa de negocio, que es la abstracción, no debe depender de los datos, que es el detalle, y los detalles deben depender de las abstracciones. Vamos a encontrar lo que es el objetivo y las conclusiones. En el objetivo de este estilo de arquitectura es poder construir aplicaciones que sean fáciles de mantener, probar y sobre todo que se encuentren desacopladas de elementos de infraestructura tales como las bases de datos o servicios. Conclusión. Vamos a tener dos conclusiones. Una, se recomienda esta arquitectura para no pequeñas webs, sino para complejas aplicaciones de negocio que requieran de longevidad en el tiempo, o sea que sean duraderas en el tiempo. La arquitectura de cebolla se apoya plenamente en el principio de dependencia inversa, que es Dependency Inversion. Bueno, eso es todo sobre nuestro tema, que es la arquitectura de cebolla. Gracias.